la encuesta de población activa del segundo trimestre del año, tanto en España como en Aragón, y son buenos datos. Blanca. Los datos, sobre todo a nivel nacional, se bate récord histórico, la menor tasa de desempleo de los últimos 15 años, pero vamos a verlo de forma pormenorizada. El número de trabajadores ha aumentado en nuestro país en 434.700 personas, dejando el número total de la población activa en 21.684.700. Esto deja la tasa de paro en un 11,27%. Lo que decimos, el mejor dato de paro en los últimos 15 años, baja respecto al trimestre anterior, un 1%. En Aragón, 3.900 empleados más en este trimestre del año, dejando el número total en 620.400. Eso sí, en la tasa de paro se sitúa en el 8,25, un pequeño ascenso de 0,25%, datos respecto al trimestre pasado. La población activa, es decir, las personas en disposición de trabajar, han aumentado en 7.300 personas con respecto a un año y de nuevo encadena otro trimestre más y ya son 7 trimestres consecutivos de incremento de la población activa. En este momento tenemos 676.200 personas en Aragón calificados como población activa, algo, como decía antes, muy importante en una situación económica como la que tenemos. Aquello que era una maldición, la temporalidad en España, gracias a la reforma laboral, hoy nos permite decir que somos europeos. La tasa de temporalidad es del 12,9%. Hemos reducido la tasa de paro, que es muy elevada, que queda muchísimo por hacer, pero hoy es del 11,27%. Y creo que lo importante es que las políticas activas están funcionando. Esas son las valoraciones de los datos de esta EPA. Voy a empezar contigo, María, como empresaria. ¿Qué valoración haces de estos datos? Es verdad que el segundo trimestre tradicionalmente es un buen trimestre, ¿no? Debido sobre todo al turismo. Sí, estamos en un país en el que nuestra principal fuente de ingresos es el turismo, por lo tanto, en esta época siempre se incrementan, son muy buenos datos y, bueno, pues también en Aragón, aunque residualmente el turismo no atraemos tanto, de momento, ¿no? Que tenemos capacidad para atraer más. Pues bueno, son buenos datos y hay que seguir trabajando en esa línea, ¿no? Es verdad que todavía las empresas necesitan una mayor capacidad de mano de obra, de capital humano, que es el mayor capital que tenemos las sociedades y las empresas, la economía, que al final es cómo se genera la economía, la riqueza. Y bueno, pues hay que saber trabajar en esa línea y que también la oferta que haya pues se adecue a las necesidades de las empresas, que es lo que se demanda actualmente, ¿no? Y que es uno de los mayores problemas, ¿no? Encontrar el principal trabajos y trabajos especializados. Carmen. A mí me parece una excelente noticia porque además va unido a muy buenos datos macroeconómicos de la economía española, que sigue creciendo. Ayer alguna entidad bancaria decía que sorprendentemente se sigue produciendo el milagro español, y está muy bien que, bueno, a mí me parece que está muy bien que el crecimiento del PIB vaya unido al crecimiento del empleo, porque no siempre ha sido así en la historia reciente de nuestro país, pero me parece que hay una nota negativa, que es que el paro juvenil sigue siendo muy alto. Si la media de paro es el 11%, el paro juvenil está en el 21%. Seguimos siendo el país de Europa con un paro juvenil más elevado. Y además es extraño que con lo que tú estabas diciendo, María, que se necesitan trabajadores, sigue existiendo esa colisión entre trabajadores y jóvenes desempleados. Habría que ver qué pasa, porque los jóvenes no se adaptan a la oferta o realmente es una situación que todavía no sabemos definir muy bien. Es muy importante que por fin hayamos superado en mano de obra en la crisis del 2008, que arrasó mucho nuestro país, efectivamente, porque somos un país, como tú también muy decías, muy ligado a la construcción y muy ligado al turismo y a lo que tiene que ver con el turismo de sol y playa. Y de hecho es que las cifras de hoy de la EPA venían también con las cifras de previsiones de cuánto turismo va a haber este año en nuestro país, y decían que nos van a visitar 40 millones de turistas entre julio y agosto, y a lo largo de todo el año 85 millones de turistas. Somos muy dependientes de este sector. Y hay que tener mucho cuidado también con la reacción de turismofobia que se está viendo en algunas de las ciudades españolas, porque hay que conjugar un poco una de las grandes fortalezas que ha hecho que los datos de la EPA se disparen con que los ciudadanos de aquí podamos seguir haciendo turismo dentro y que nuestras ciudades sean habitables. Antonio.
Sin duda un buen dato, evidentemente. Todo lo que sea en este país y en esta comunidad autónoma generar empleo es la mejor medicina que podemos tener para esto que llamamos economía. Al final esto es muy sencillo. Cuanta más gente estemos trabajando, más gente estamos pagando impuestos y evidentemente el Estado más dinero tiene para lograr esto que llamamos el estado del bienestar. En Aragón, aparte de que es un buen dato y que llama la atención que seamos más de 620.000 personas en esta comunidad tan pequeña, que estemos activos, es una buena noticia, pero apuntaba un dato el director general de Economía, Javier Martínez, y es que ya es el 7º trimestre consecutivo en el que se está creciendo, con lo cual yo casi me quedaría con ese dato por encima de que en este último trimestre haya mejorado o no. Es decir, que se está manteniendo durante 7 trimestres, casi 2 años, una buena tendencia. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, lo que yo creo que todos sabemos, que en Aragón, en materia económica y como consecuencia de la estabilidad que hay en esta comunidad desde hace ya mucho tiempo, se están haciendo las cosas bien. Un apunte respecto a lo que decía la ministra Yolanda Díaz, que es verdad, ha bajado la temporalidad, es verdad, pero también tiene una letra pequeña. Ha bajado la temporalidad porque ahora no se pueden contratar personas para 3 meses o para 4 meses. Correcto. Porque son fijos discontinuos, con lo cual, claro, si la ley no te permite, es muy difícil que haya temporales, con lo cual ahí tenía un poco de letra pequeña. Y luego, Carmen, estoy completamente de acuerdo contigo respecto al tema del paro juvenil, si bien es verdad que el paro juvenil es prácticamente inexistente entre aquellos perfiles muy formados y es muy alto entre aquellos perfiles que no están formados, o que hay una diferencia entre la formación que tienen y lo que luego están demandando las empresas, el mercado. Con lo cual yo creo que esa es una de las asignaturas pendientes, darle al mercado, darle a la empresa lo que realmente necesita. Eso es muy importante lo que ha apuntado Carmen y lo que dices, y tenemos que ayudar a los jóvenes a que elijan realmente aquellos estudios que no tienen por qué ser universitarios, como apunta Antonio. No todo el mundo tiene que ser universitario, ¿no? Pero hay muchas formaciones que te ayudan y que pueden encauzarlos hacia lo que realmente las empresas van a necesitar, porque los jóvenes tienen que ganarse la vida, tendrán que pues emanciparse y ser las familias del futuro y la riqueza del futuro. Por lo tanto, es deber de todos orientarles y decirles qué profesiones son las que tienen salida, dónde pueden estudiar, y que al final, que con un poquito de esfuerzo, que hay veces que se nos olvida, con un poco de esfuerzo conseguiremos todos nuestros objetivos y nuestras metas, y seguro que tener una profesión y un futuro pues excelente. Es que además, María, justo si conoces a gente que está entrando en la universidad o que acaba de terminar o que no va a entrar en la universidad y va a hacer un grado formativo, hay una gran duda entre jóvenes y familias de qué hacen mis hijos, los que viven en Aragón, sobre todo cuando se oyen hablar de grandes inversiones de empresas multinacionales o cualquier otra de las inversiones que va a venir en Aragón. Todo el mundo ve ahí un objetivo de poder encontrar trabajo, ¿no? Y están perdidos en cuáles van a ser las salidas profesionales más adecuadas para sus hijos, porque estamos en una revolución tecnológica, ya no tecnología, sino de inteligencia artificial. Se sabe que los puestos de trabajo dentro de 10 años no van a tener nada que ver con los nuestros, y yo creo que hace falta, como tú decías, más orientación a los chavales jóvenes y a las chicas y a los chicos jóvenes de cuáles podrían ser las posibilidades de futuro profesional. Muchas veces confundimos estar bien formado con ser universitario. No. Me he corregido a mí misma porque me he equivocado. Sí. Es decir, por supuesto que los universitarios están muy formados para desempeñar según qué funciones, pero todas las personas, para desempeñar lo suyo, sea cual sea, tienen que estar bien formados. Entonces, lo que pasa, claro, es muy difícil ir a conseguir a una empresa un trabajo si no tienes absolutamente nada, y si eso ya no lo acompañas con un mínimo de actitud, que yo creo que ahí también vamos un pelín justos, porque hay que decirle a la juventud, del cual yo soy un firme defensor, sin duda, pero que tienen que apostar por dar un paso adelante, y que además de muchos derechos, que tienen muchos deberes, también tienen deberes, O sea, eso hay que saberlo, pero pues posiblemente eso sea otro tema.